Hola, buenas tardes. A continuación, mi compañero Anthony Mongones, Gerson Barragán y quienes habla Joel Sarmiento, hablaremos sobre los diferentes tipos de bioabonos en las zonas rurales. Para empezar con nuestra exposición, vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son los bioabonos. Bueno, los bioabonos son fertilizantes líquidos orgánicos, también minerales, que contienen elementos nutritivos como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, entre otros elementos menores. También este bioabono en algunos casos pueden tener microorganismos como hongos micorrízicos, bacterias fijadoras de nitrógeno y algunos agentes bioquímicos fisiológicamente activos. El bioabono, como les decía anteriormente, es un fertilizante líquido orgánico con todas las ventajas de los abonos orgánicos que reemplazarán con ventaja los abonos químicos, que reemplazarán con ventaja los abonos químicos, que además proporcionará al suelo una serie de efectos biológicos benéficos para sus características físicas, químicas, biológicas, entre otras. El bioabono está compuesto por sustancias promotoras de crecimiento de las plantas, como lo es la creatina, la austina y el ácido indol. Además, proporcionará una liberación lenta de los nutrientes como los son los nitrógenos, el fósforo, potasio, entre otros, por medio de reacciones químicas y biológicas del suelo, mejorando su fertilidad, su compactación y creando un efecto residual bueno. Una de las ventajas de estos bioabonos es que ayudará a la reducción del volumen de desechos, va a ser fácil el almacenamiento y manejo, eh, ausencia de patógenos como virus, bacterias, hongos o huevos del mintos, eh, la ausencia de olores, entre otros. Las desventajas de estos bioabonos, pues la verdad no son recomendables para zonas secas, pueden consumir las reservas de agua del suelo, eh, puede ser una práctica antieconómica, el tiempo, el improductivo del suelo y pues los costos. Pueden convertirse en en los, en los hospedajes de plagas y pues esto traerá como consecuencia enfermedades al cultivo, puede convertirse en malezas, entre otras desventajas. Pues a continuación mi compañero seguirá con el tema. Complementando lo que dijo mi compañero anteriormente, los biobonos que tienen características específicas para el buen funcionamiento de la tierra. Estas características son mejora de la estructura del suelo y estimula la granulación, facilitando su labranza. Aumenta la absorción de aire y de agua por parte del suelo y regula la temperatura del suelo
y ayuda a disminuir la erosión y la evaporación. En la presentación escrita que nosotros adjuntamos para los compañeros, se pueden observar las imágenes. La imagen que pusimos relacionada a estas características es una imagen de un cultivo que cuenta con una tierra totalmente deteriorada, el cual puede afectar puede afectar los cultivos y su disposición final, su producto final. Es una tierra que se puede notar que cuenta con erosión, falta de humedad en la tierra y, y no tienen granulación, dificultando en este caso la labranza por parte del agricultor. En las ventajas y desventajas, en las ventajas decidimos poner una imagen relacionada a una empresa dedicada netamente a la fabricación de bioabonos para su utilización en cultivos en zonas rurales. Esta empresa, sus productos de bioabono cuentan con las características relacionadas con las ventajas que nosotros pudimos encontrar, que son reducción de volumen de desechos, fácil almacenamiento y manejo, ausencia de patógenos como lo son virus, bacterias y hongos, y ausencia de dolores. Los productos, como lo dije anteriormente, los productos de esta empresa cuentan con las 3-4 características mencionadas anteriormente. En las desventajas del uso de bioabono, no tiene nada que ver con la empresa ya explicada anteriormente, de la cual tomamos las ventajas. Son desventajas ya netamente del bioabono en general, que son una de las desventajas que no son recomendables para zonas secas, como lo dijo mi compañero anteriormente. Un ejemplo para este punto de desventajas. Una zona seca del país podría ser la Guajira, que al tener altas temperaturas, sus tierras carecen de humedad, y al aplicarse los bioabonos a este tipo de cultivos en esa zona específica del país, es que los bioabonos pueden consumir las reservas de aguas del suelo. ¿Qué trae esto como efecto negativo? Pues que puede ser una práctica antieconómica, como lo mencionó mi compañero anteriormente, ya que el tiempo productivo del cultivo se aumentaría, y al aumentarse el tiempo productivo del cultivo, generaría costos de manejo por parte de los agricultores, ya sea del personal, siendo si no trabaja solo, si tiene su personal a disposición, o de la maquinaria utilizada para la agricultura. Y puede convertirse en hospederos de plagas y enfermedades para el cultivo principal. Estos hospederos de plagas en los bioabonos depende del tipo de bioabono utilizado. Si mencionamos el caso del bioabono a base de estiércol, como ya se sabe, pues las plagas buscan asentamientos en el estiércol, o bueno, otro tipo de bioabono. Los otros tipos de bioabono no tienen estas condiciones como los bioabonos de estiércol. Por eso, como dije anteriormente, dependiendo de la utilización de los diferentes tipos de bioabono. ¿Por qué se da el uso de los bioabonos? Surge como una alternativa para desarrollar una agricultura más sostenida en el largo plazo. Esto porque por el acelerado deterioro de los suelos intervenidos y la prolongada fertilización con productos de síntesis química, como también herbicidas y otros de uso agropecuarios. Como se sabe muy bien, los suelos y las plantas en los cultivos tienen un límite, por decirlo así, para su resistencia hacia los productos químicos. Cuando los productos químicos se empiezan a utilizar de manera constante, puede afectar a los suelos y a las plantas. ¿Qué consecuencias trae esto? Que al afectarse a los suelos, se pueden afectar fuentes hídricas, ya sea superficiales o subterráneas, y puede afectar tanto a los cultivos como a la salud humana. Para su elaboración,
se elabora, bueno, decidimos tomar una serie de pasos muy en general hacia la realización de un bioabono casero. Esto se elabora con una mezcla de restos orgánicos en los que se pueden enumerar residuos de cocinas. También podemos encontrar pajas, estiércoles y ceniza, pues los estiércoles y ceniza que son bioabonos que serán explicados más adelante. Todo esto combinado con tierra. El bioabono orgánico se puede obtener de forma casera y es un abono rico, entre comillas, con el cual las plantas se alimentan. ¿Qué beneficios traen estos bioabonos o estos abonos orgánicos? Que mejora la actividad biológica del suelo, mejora la capacidad del suelo de absorción y retención de humedad, aumenta la porosidad de los suelos, mejora la capacidad de intercambio catiónico del suelo, aumenta el contenido de materia orgánica y mejora el nivel de pH de los suelos. Obviamente pues todos estos beneficios afectan de manera positiva a los cultivos en los que se apliquen, teniendo en cuenta que no se pueden aplicar en cultivos donde la tierra es seca. Bueno, un tipo de bioabono son bioabonos a base de ceniza. Estas cenizas deben proceder de madera, sin pintura, esmalte o cualquier otra adición que se le haya hecho a la madera anteriormente. Esto es una solución natural ante plagas y enfermedades causadas por hongos. Y otra característica de este tipo de bioabonos a base de ceniza es que aportan altos niveles de potasio, que es un macronutriente esencial y el segundo más importante después del nitrógeno, junto con el calcio y el magnesio. Bueno, mi nombre es Andrés Barragán y hoy les voy a explicar algunos tipos de bioabonos. Como mi compañero Anthony ya anteriormente explicó el abono de cenizas, yo hoy les voy a explicar otros 3 tipos de estos. Entre ellos está el abono verde, el estiércol y la turba. Entonces, el abono verde consiste en la siembra y cultivo, por decirlo así, de diferentes plantas, mayormente leguminosas, las cuales están compuestas o son ricas de nitrógeno, el cual es un nutriente esencial en el crecimiento de cualquier planta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tomamos las leguminosas o aquellas plantas que cultivemos y que sean ricas en nitrógeno, las cortamos y esas pasan a ser agregadas a la tierra. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La tierra absorbe los nutrientes que sueltan las plantas, en este caso pues la excesiva cantidad de nitrógeno que contienen estas plantas, y esto así vamos a plantar las demás cultivos que tengamos, y el nitrógeno que está en la tierra gracias a este tipo de abono va a ser absorbido por estas plantas. Otro beneficio que tiene este tipo de abonos es que ayudan a las tierras erosionadas, o sea, los suelos erosionados, y facilitan también la recuperación de terrenos que hayan sido sometidos a agrotóxicos, es decir, componentes tóxicos químicamente. Entonces este tipo de abono va a recuperar el suelo y nos va a proporcionar un suelo mejor para realizar nuestros cultivos. También trae beneficios como el crecimiento de también este tipo de plantas, o sea, podemos reutilizar el abono para este tipo de plantas y asimismo para otro tipo de plantas, con lo cual nos lleva a un ciclo que no se va a perder tal nutriente. El segundo tipo de bioabono consiste en el estiércol. Entonces, el estiércol es prácticamente el excretas o el estiércol, por decirlo así, de cualquier tipo de animales. En este caso pues es mayormente utilizado el de caballos, vacas, la gallinaza que proviene pues del estiércol de las gallinas, etc. Este también es muy bueno ya que todos los nutrientes que desechan los animales por la excreta son aprovechados, se hace su tratamiento, que ahorita les voy a explicar, se hace su tratamiento y esto se coloca en la tierra
y así podemos aprovechar los nutrientes para el crecimiento de nuestras plantas. Entonces, ¿cómo se coloca esto? Primero tenemos que pensar en las cantidades que vamos a trabajar para debida cantidad de tierra, es decir, nosotros, dependiendo de la cantidad de tierra que tenemos, vamos a cortar esa cantidad y vamos a proporcionar cierto porcentaje de estiércol. Así lo que hacemos es que no vamos a degradar los nutrientes que ya tiene esa tierra y vamos a aprovecharla para agregar nuevos nutrientes, que es los cuales tiene el estiércol. Entonces, después de tener listas las cantidades, lo que vamos a hacer es proceder a agregar el estiércol a la tierra y hacer su debido proceso. O sea, vamos a revolver, se va a acomodar bien hasta que quede compacto. Luego se va, ya gracias al estiércol se humedece. Entonces esto es un beneficio que trae este tipo de abono. El estiércol ya trae humedad a la tierra, entonces no tenemos que humedecer. Y esta tierra simplemente se va a esparcir y se va a plantar. También los estiércoles mejoran las propiedades biológicas del suelo gracias a que al ser un componente totalmente orgánico y liberado del cuerpo de los animales, estos ya traen cierta cantidad de microorganismos los cuales no afectan la vida o no son parasitarios. Entonces, esto lo que nos va a hacer es que gracias a esa microbiota que sale del excremento va a ayudarnos como un tipo de plaguicida natural, lo cual no va a dejar que otros tipos de hongos o bacterias que ya están en el suelo contaminen nuestros cultivos y va a ayudar al crecimiento de los mismos. El tercer tipo de abono es las turbas. Entonces, ¿en qué consisten las turbas? Las turbas son prácticamente todos los materiales vegetales o restos vegetales que ya no sirven, que están descompuestos y que tienen alta cantidad de humedad y poca cantidad de oxígeno. Esto se puede hacer de manera natural en caso de desechar algún tipo de material vegetal y dejarlo en bolsas o materiales plásticos, los cuales van a ayudar a que se mantenga la estabilidad de oxígeno, se termine la estabilidad de oxígeno y se siga alterando la humedad. Entonces, estos cultivos también nos ayudan a mejorar la capacidad de las raíces, es decir, las plantas que crecen con este tipo de abonos, es decir, las turbas, van a tener unas raíces mucho más largas y van a poder absorber muchos más nutrientes. Entonces, esto también nos ayuda a la esponjosidad del suelo y el arrastre de nutrientes y pues la humedad del suelo, ya que este tipo de abonos son ricos en humedad. Entonces, turbas podemos encontrar de varios tipos. Entonces, dependiendo del pH, podemos encontrar turbas de pH neutro o turbas de pH ácido. Las de pH ácido son más escasas, ya que el pH llega a afectar los factores del suelo y los nutrientes en las plantas. Por lo tanto, hay que saber a qué cultivo específico estamos agregando este abono y a qué tipo de plantas vamos a cultivar en el mismo. También se pueden encontrar otros dos tipos de turbas según sus condiciones. Entonces pueden ser las turbas bajas o eutróficas y las turbas altas o oligotróficas. Entonces, las turbas eutróficas son aquellas que tienen una gran cantidad de nutrientes. En cuanto a las oligotróficas, tienen muy escasos nutrientes. Y para finalizar, se pueden dividir en otros tipos de turbas, las cuales se difieren según las especies vegetales de los que proceden. Es decir, pueden haber turbas herbáceas o turbas negras, las cuales están formadas de plantas herbáceas o comunes, las cuales no alcanzan más de los 2 metros de altura y poseen una gran cantidad de nutrientes NTK, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio. También podemos encontrar el otro tipo de turbas dependiendo de su especie vegetal, que son las turbas de musgo o las turbas rubias. Estas se originan en zonas muy frías y dependen de la altitud a la que se encuentran y de los valores de humedad encontrados en esa zona. Es decir, entre un nivel más bajo y más húmedo vamos a encontrar turbas con colores y nutrientes distintos a las que vamos a encontrar en zonas más altas como la zona papera.